Bueno, buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, gracias por estar, gracias por conectarse, por sumarse. Vamos a dar inicio formal a la capacitación de pintura y dibujo en el marco de los Juegos Culturales Evita. Mi nombre es Daniel, yo trabajo en el programa a nivel nacional. Quiero refrescarles que esta es el segundo año que desarrollamos el programa en formato virtual, obviamente por la situación sanitaria que todo el mundo conoce, y es la segunda oportunidad, el segundo año que realizamos este esquema de capacitaciones de formación, que para nosotros del programa es muy importante por dos motivos. Básicamente porque nos interesaba sumar una herramienta más, algún elemento más, a quienes desarrollan esta tarea tan importante en todo el territorio. Creemos que siempre que hay una capacitación, un encuentro, uno se lleva algo y nos permite, desde nuestro lado, sumarles una herramienta a su vasto conocimiento y a su desarrollo, que sabemos que lo tiene. Y por otro lado, nos parece súper interesante generar un encuentro de reflexión, de intercambio entre quienes desarrollan esta tarea en todo el territorio. Porque puede haber alguna persona que sea la primera vez que sea jurado, otro que venga hace 10 años siendo jurado, entonces es interesante y muy nutritiva esta experiencia de encuentro. Así lo fue en el 2020 y así apostamos que sea en este caso. Esta capacitación para la que nos encontramos la van a llevar adelante una dupla, ¿sí? Van a ser dos personas que van a estar a cargo. Por un lado tenemos a Nicolás Lasalle, él es ilustrador, es artista, es dibujante, tiene una vasta experiencia en publicación de libros, trabajó en revistas, trabaja en diarios, en el ámbito nacional e internacional. Así que nos pareció súper interesante su trabajo y su historia y su recorrido en el lenguaje. Y también nos acompaña Cecilia Latorre, que va a hacer también la capacitación. Ella es historiadora del arte, tiene una licenciatura en curaduría, es investigadora y tiene mucha experiencia en la docencia en todo el territorio nacional. Así que también Cecilia va a estar a cargo con él de esta capacitación. Vuelvo a agradecer su presencia, yo voy a estar atento a la dinámica del encuentro, que es hoy y que se repite la semana que viene a la misma hora. Los profes darán alguna precisión, voy a estar atento al chat, voy a estar atento a la dinámica. Quiero agradecer también la asistencia de Lucas, que va a estar dándonos una mano en el aspecto técnico, que es el motor de todas las capacitaciones, y saludar también a Agustina Suárez, que está presente, que es quien coordina muchos aspectos del programa, pero sobre todo diseña las capacitaciones, está en el desarrollo de las capacitaciones, hace el seguimiento y le pone mucha garra y mucho amor a este trabajo. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por estar, arrancamos y le doy la palabra a Nicolás. Bueno, buen día a todos. Antes que nada agradecer a Agustina Suárez por esta invitación y por darnos el espacio con Cecilia de nada. En realidad lo que venimos es compartir nuestra experiencia. Lejos estamos de tratar de hacer otra cosa que presentar un posicionamiento ideológico. Esto no se trata ni de verdades absolutas, ni mucho menos, simplemente es a partir de mi experiencia como ilustrador y Cecilia también desde su lugar, invitarnos a reflexionar y compartir nada, lo que hacemos en el hacer y un poquito todo esto lo que nos, desde algún lugar nos permite es como, nada, contar nuestra experiencia. Básicamente es eso, quiero que quede claro eso, porque de lo que vamos a estar hablando básicamente es eso, es un posicionamiento ideológico. Y bueno, antes de arrancar, quiero que Ceci se presente, después yo ya voy a dar comienzo a mi parte y continuamos. Hola, buenos días a todas y a todos, ¿cómo están? Bueno, como dijo Dani, soy historiadora del arte, tengo una licenciatura en curaduría e historia de las artes. Bueno, vengo trabajando en este mundo de la teoría tan fluctuante desde hace ya algunos años. Tengo una formación integral en lo que es el arte, porque empecé desde muy chica
a incursionar en el hacer, ¿no? Desde la danza, la música, la dirección escénica operística, y bueno, también incursioné ahí, como todos, un poquito, ¿no?, en dirección de cine, un poquito en antropología, hasta que, bueno, encontré que en la historia del arte podía canalizar todos esos saberes dispersos que tenía, y empecé a desarrollar, digamos, por un lado me especializo un poco en cine, ahí estoy a punto de, me están por editar un libro a la facultad, y bueno, di clases en la facultad, trabajé en institutos terciarios, capacitando a docentes en el área artística en otras provincias, y bueno, me encanta la docencia, es generalmente lo que más trabajo, siempre abordando todas las áreas artísticas, pero bueno, hoy nos vamos a centrar, ¿no?, en el dibujo y en la pintura, e investigando, ¿no? Porque bueno, la historia del arte si no parece así como un bodoque lleno de teoría que en realidad está lleno de posibilidades. No cerradas, como dice Nico, ¿no? Como una cosa así estanca de verdades absolutas. Más o menos vamos a estar navegando por ahí, ¿no? En nuestra perspectiva, nuestro punto de ver una idea, ¿sí? Bueno, los vuelvo a dejar con Nico para que arranquen. Bueno, acá estamos. Ahora les pido un segundito de paciencia que voy a compartir una pantalla. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Buenísimo. Bárbaro. Bueno, otra vez bienvenidos a todos. Y bueno, voy a comenzar contándoles y poniendo un poquito en contexto sobre lo que es mi historia, mi trabajo. Les cuento que mis inicios en lo que es el dibujo y la pintura creo que están ligados directamente con quien es mi abuelo. Fue él quien siempre me incentivó a dibujar, quien me acompañaba, me incentivaba, desde dibujando juntos por las noches, por las tardes, porque vivíamos mucho tiempo juntos, hasta completando álbumes de figuritas, que para mí también eso es otra forma de trabajar lo visual. Hasta nos preparaban con las naranjas, cortando en rodajas, con formas de botes y con escarbadientes y velas que él dibujaba, nos hacía comer el postre de una manera divertida. Y tenía un poder de convocatoria dentro del ámbito de la familia, por ejemplo, en cuentos que hacíamos de Navidades y por el estilo, hacía algo que era muy, muy particular. Él nos invitaba a cada uno de los miembros de la familia a hacer una firma, su firma, en una hoja en blanco, y nos preguntaba sobre cómo estábamos, qué cosas estábamos haciendo y demás. Y él, a partir de eso, lo que hacía era un dibujo con esa firma, como pueden ver acá en este ejemplo. Y yo creo que de alguna manera esa era como una táctica que él tenía para conocer un poquito más de nosotros, para saber de nuestra historia. Y todas estas cuestiones creo que me hacen también a mí relacionar al dibujo, al arte, con momentos de felicidad. Y creo que eso está muy ligado a nada, a mis intereses. Que, de alguna manera también es un pequeño homenaje contarles sobre él, porque bueno, tuvo mucho que ver en lo que soy. En lo que es mi formación un poquito más formal,
por así decirlo. Les cuento que yo hice una carrera de fotografía, realicé diversos talleres de dibujo y pintura, que tuvieron una orientación bastante clásica, donde, bueno, aprendí sobre el uso del color, la perspectiva, trabajé en profundidad retratos, la figura humana, y bueno, eso fue así durante muchísimos años, y luego en un momento hice un taller de ilustración con Cristian Turdera, que es un ilustrador bastante conocido, y eso me abrió otras perspectivas y otras formas de ver todo lo que tenga que ver con las representaciones visuales, básicamente. Además de todo eso, también pasé por diversas carreras que nunca terminé, y bueno, que quizás por mandatos sociales y ciertas cuestiones, en ese momento me sentía tal vez un poco frustrado por esto, por cuestiones que tienen que ver con una estructura por ahí de pensamiento, pero bueno, por suerte también siempre supe lo que me gustaba y ese fue mi norte, y creo que todas esas experiencias me permitieron desarrollar habilidades para poder luego desenvolverme en distintos ámbitos relacionados al dibujo, a la pintura, a la ilustración, como por ejemplo, he trabajado en el ámbito editorial, en editoriales como Limonero, trabajando con libros, también trabajé para la revista Orsay, ilustrando textos. He realizado trabajos para el mundo de la animación, trabajando en producción, más que nada en el arte, en fondos, storyboards también, de distintas series animadas. Y bueno, además de eso, trabajo como muralista, trabajo realizando distintos murales, y bueno, y después dentro del dibujo y la pintura, todas lo que decía antes, ese bagaje, toda esa información que fui tomando de un lado y del otro, de algún lado, me hicieron ser lo que soy hoy, ¿no? Hay una idea de que el artista, el ilustrador, es como un trabajo o una forma de vida media ermitaña, y ahí yo disiento un poco. Creo que lo colectivo y el intercambio con otros artistas, también siendo docente e intercambiando con alumnos y alumnas, creo que enriquecí de alguna manera todo lo que, también lo que soy hoy, ¿no? Y a partir de eso he hecho trabajos también que de otra manera no los podría haber hecho. Por ejemplo, esto que ven acá es de un trabajo colectivo con lo que se llama la nave Ilustradores, que es un colectivo de ilustradores básicamente, que, que compartimos stands y hacemos venta de productos ilustrados y demás, pero que nos interesó en un momento poder hacer alguna otra cosa distinta y que tenga que ver con algún aporte a la comunidad. Y a partir de eso nació un proyecto que se llama Girando Cuentos, que tiene que ver con la puesta en valor de calecitas. Las trabajamos en el barrio donde vivimos. Perdón. Esta es la calecita que veían antes, como la restauramos de alguna manera, le dimos esa puesta en valor. Y no se trató simplemente de pintar y dejar bonito, por así decirlo, la calecita, sino que también se convocó a escritores como Nicolás Yuff, Laura Whitner, Federico Levin, Micaela Chirif, bueno, varios escritores a escribir frases
dentro de la temática que va a tener cada calecita. Cada calecita tiene una temática en particular y esos escritores aportaron frases específicamente para el proyecto que luego formaron parte de esas calecitas, ¿no? Acá en esta imagen, no sé si la ve, pero está chiquitas, arriba hay unos carteles con unas ilustraciones, del otro lado están los textos de los escritores, y esto lo traigo a colación para lo que viene en un ratito. Acá, bueno, pueden ver algunos de los juegos que restauramos, y en esta imagen, que por ahí no es la mejor de las fotos, pero es en otra calecita donde se ve mejor este trabajo de concepto e imagen, de que haya un texto, una idea, y que nosotros luego pusimos en imagen. Que eso creo que le da como al proyecto una impronta bastante propia y única. Acá lo que les estoy mostrando ahora es algo que tiene que ver más con un trabajo personal, y que es sobre todo para adentrarnos un poquito en lo que quiero compartir con ustedes hoy, que tiene que ver con lo que a lo que estoy atento o me interesa al momento de abordar o de ser espectador de alguna representación visual, ¿sí? Cualquiera que sea. Realmente lo que más me interesa es en pensar cómo contar algo, en experimentar las posibilidades creativas, los diferentes recursos, y encontrar una manera en que las diferentes herramientas que tengo a mi alcance hablen y refuercen la idea de lo que yo quiero transmitir. Por ejemplo, esta es una serie, les cuento, que se llama Duelo, y que tiene que ver con el fallecimiento de mi papá, y decidí, por ejemplo, en este caso, trabajar sin color, solo con lápiz, y un poquito elegí esta forma bueno, obviamente por lo que genera un duelo, pero además me interesaba trabajar esta cuestión de distancia, de como aquello que se pierde en las profundidades, en cuestiones que tienen que ver con un pasado que se derrumba y algo nuevo que tal vez surge de todo eso, y cómo se desprende de alguna manera una parte de uno, ¿no? Cuando atraviesa situaciones como esa, hay una pérdida, y bueno, y todo eso me pareció que este tipo de material, que trabajar a partir del lápiz negro simplemente, eh, y unas escalas de valor y demás, me parecían como bastante acordes a lo que yo quería contar. Todas estas cuestiones, como decía antes, también radica mi interés al mirar una obra. Tener en los recursos utilizados, en la creatividad, las decisiones técnicas, y cualquier tipo de recurso elegido por el autor, entre millones de posibilidades para contar una historia. Creo que las posibilidades son infinitas, y cuando nosotros trabajamos en el proceso creativo de elaboración de una imagen, o cualquiera sea, vivimos en una constante toma de decisiones. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay un trabajo bastante intelectual de decir, de esta manera lo voy a contar, utilizando estos recursos, quiero remarcar estas cuestiones, voy a utilizar estas herramientas, porque creo que van a ser más acordes a lo que yo quiero contar. Todas esas cuestiones creo que son importantes al momento de hacer o de analizar una obra, ¿no?
creo que un artista es esencialmente un autor. Y me gusta, buscando en el diccionario, encontré definiciones que de verdad que me gustaron mucho y me parecieron muy acordes. La primera persona que es causa de algo, perdón, y la otra es persona que inventa algo. Me gustan esas definiciones porque cuando veo una obra, me interesa pensar en el mensaje y cómo se transmite a través de una imagen. Como decía antes, qué recursos utiliza el autor también para generar sensaciones, para movilizarnos, para hacernos reflexionar, básicamente para causarnos alguna cosa, ¿no? Creo que eso es interesante. Y también por otro lado, sobre lo novedoso y creativo que pudo ser para su elaboración. Básicamente creo que cuando uno dibuja, pinta o crea algo, lo que está haciendo es inventar algo que antes no existía y ahora sí. Perdón, un segundo. Bueno, básicamente creo que en estas cuestiones me tendría, si fuese jurado, ¿no? Que es lo que creo que nos convoca. Más allá de las habilidades técnicas de un artista para resolver, perdón, acá. Ahí está. Más allá de las habilidades técnicas como decía, de un artista para resolver, por ejemplo, un escorzo o el correcto uso de la perspectiva, este dibujito que hice es una exageración, obviamente. Estaba tratando de ser un poco irónico. No me pondría nunca con una lupa, ni mucho menos, pero bueno. Nada, eso. Entonces, lo que decía, no me detendría en lo que por ahí sucede muchas veces, que es estas cuestiones, en el correcto uso de la perspectiva, de figuras proporcionadas, o cómo está resuelto un escorzo. Y con esto no intento decir de que estas cuestiones deban ser descartadas, ni mucho menos. Seguramente que es una virtud representar de manera fiel la realidad en un dibujo o una pintura, pero sin embargo, al igual que otros recursos, creo que deberíamos pensar si es aplicado en relación a lo que se quiere contar, si refuerza una idea, el mensaje, si es una decisión en relación al concepto o si se aplica con alguna intencionalidad. Creo que ahí, por lo menos eso es lo que yo me detendría a pensar al momento de analizar una imagen. Creo que muchas veces relacionamos la idea de representar algo como se ve de verdad con el dibujar bien o pintar bien. Y eso, a mi entender, tiene que ver más con una construcción social. Creo que el dibujo o la pintura, interpretado de forma realista, no siempre es el recurso o el lenguaje más efectivo para lo que queremos transmitir. Y acá traje un ejemplo que lo tomé de un libro se llama La historia del arte, que es de Gombrich, y que estoy bastante de acuerdo con algunas de las cosas que plantea en este sentido. Acá tenemos dos obras de Pablo Picasso, una que es una gallina con polluelos, que es entre el año 1941 y 1942, y otra pintura que es Gallo, que de hecho es anterior. Lo que creo que acá podemos ver es, nadie duda de la belleza de la representación de la gallina con polluelos.
pero creo que en la obra del gallo, Picasso no se contenta con presentar la simple presencia del ave, sino que hay otra profundidad, hay una cuestión que tiene que ver con resaltar ciertos rasgos de ese gallo, de hablar de su agresividad y de cierta, como, por así, disculpen la palabra, estupidez del ave representada. Y en ese sentido, a mí me parece como muchísimo más potente uno que el otro. Así que bueno, como decía antes, en lo que me detendría es en aquello que podríamos percibir del proceso creativo. Y esto ya refiriéndome un poco más a si fuese jurado, por ejemplo, en un encuentro, en un contexto similar a me detendría en estas cuestiones, en el proceso creativo, en las decisiones entre millones de posibles para poder resolver una imagen, en las ideas del autor que hacen que esa obra sea creativa y que nos cuente una historia atractiva, por más pequeña que sea esa historia y con el sentido que sea. Creo que la riqueza para mí está en el qué y cómo se cuenta. La creatividad y herramientas utilizadas por el autor para cumplir el objetivo de sensibilizarnos de alguna manera o producirnos alguna cosa a través de su trabajo, ¿no? Bueno, y básicamente esto es lo que les quería contar. Eh, Agradecerles por haberme escuchado y bueno, quedo abierto a comentarios, si alguien quiere aportarnos algo, decir algo, para intercambiar opiniones o alguna consulta que quieran hacerme, lo que tengan ganas. Compañeros, ¿alguno tiene alguna observación, comentario, pregunta? No se me atimiden, vamos. A comentar bueno, como está diciendo Nico, hola, yo soy Rosario de La Rioja primero, Hola. que me parece que el proceso, o sea, hacer hincapié en el proceso, el cómo se llega a eso, a la obra final, digamos, es propio, digamos, de un arte más contemporáneo, cercano a lo contemporáneo. El realismo también es válido, pero creo que es también característica de otras etapas, ¿no?, de la historia del arte. Y me parece que yo como docente siempre a los niños lo que hago como más hincapié es en ese proceso, ¿no?, de cómo llego, lo que digo, cómo lo digo y los materiales que uso. Eso era, digamos, el aporte que quería hacer, que me parece genial en Nico. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Cristian? Sí, estás muteado, creo. ¿Ahora? ¿Sí? Ahí está, ahora sí. Sí, siguiendo más o menos con esta línea y la última impresión que me quedó de tu exposición, es por ahí a valorar mucho más la sinceridad del artista, digamos, más allá de la técnica, que hay virtuosos, hay gente que nació con un don de representar objetos de manera fotográfica, digamos, pero por ahí ir a esa sinceridad, digamos, de lo que yo quiero contar, como esa situación que vos viviste con tu padre, ¿viste? Que tiene que ver justamente con un mensaje o con una emoción que quiero transmitir más allá de esa virtuosidad técnica, digamos. Así que me parece muy lindo hacer hincapié en eso, que es algo muy difícil, digamos, ser sincero y no por ahí hacer algo para agradar. Así que bueno, muy lindo Sí. lo que compartiste con nosotros. Bueno, gracias, Cristian. Sí, creo que lo que decís es real, es difícil también sincerarse porque de alguna manera uno se está exponiendo, ¿no?
y eso no siempre es fácil, y sobre todo creo que en el dibujo, la pintura, que es lo que nos convoca, uno se está entregando ahí a las personas a ser totalmente observado, ¿no? Y, y bueno, nada, no siempre es fácil, pero bueno, creo que también, y sobre todo con gente, con adolescentes, y bueno, con la gente de tercera edad lo mismo también, pero este espacio de poder expresarse y de poder decir lo que sienten, y que no hay mensaje que esté bien, no hay cosa de la que sientan que esté bien o esté mal, que simplemente es lo que sucede, y darles ese lugar para que se sientan cómodos de compartirlo. Creo que muchas veces lo que sucede es que hay ámbitos en el que se sienten tal vez muy juzgados técnicamente, y eso los bloquea, obviamente, a exponerse desde otros lugares. Porque si yo me van a estar juzgando en cómo estoy llevando a cabo, cómo estoy resolviendo una imagen, voy a exponerme de otras maneras que son mucho más propias, mucho más privadas, mucho más personales, ¿no? Creo que por eso es interesante dar también, como decís, Cristian, el espacio, también el lugar como a que se puedan expresar, ¿no? Que eso me parece que es interesante. Perdón, Nico, y aunque sea también, pensaba en esto que decías, y aunque sea una copia, Claro. porque muchos chicos se forman, ¿no? O mucha gente se forma copiando. Y la copia también es una elección. ¿Y cuál es tu versión de esa copia, no? También. Sí, totalmente. ¿No? Y cómo la Totalmente. atravesás y qué transmitís en el mensaje con esa copia, en la elección directamente, ¿no? Sí, seguro, seguro. Sí, sí, estoy de acuerdo, Ceci. De alguna Bueno, manera siempre estamos dando una opinión, ¿no? Cuando... sí, tal cual. Ahí está Daniela levantando la Sí, mano. Sí, justamente, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Soy Daniela del Oste, del Departamento de Artes Visuales del Instituto de Cultura. Y sí, yo creo que eso lo que decías recién, el tema de por ahí si es una copia, tampoco es ir y juzgarlo con respecto a eso, sino por ahí rescatar, ¿no es cierto?, cuál es la impronta que se le puede dar a partir de esa copia. Y obviamente que no estamos para juzgar a nadie, simplemente yo creo que de todo proceso creativo se puede rescatar algo, y bueno, yo creo que a partir de ahí, porque cada uno tiene su potencial, y hay que explotar a partir de ahí, me parece. Obviamente que sí, sin presiones, porque hay que divertirse, hay que disfrutar, hay que poner la pasión, el goce, el disfrute de lo que es estar trabajando en lo que es arte, es esto. Yo creo que hay que disfrutarlo y bueno, y representar eso, ¿sí? Y que eso se pueda ver en la obra. Y apoyarlos 100% y apuntar a que sigan y continúen cada uno con el caminito que va forjando. Y no forzarlo para otro lado, porque obviamente cada uno tiene su estilo, su proceso, sus tiempos, así que bueno, eso, apoyarlos a que continúen y a partir de esa impronta y eso que vemos, ahí hacer el hincapié, ¿no es cierto? Y potenciar. sí. Y Seguro, seguro, trabajar a Daniela. partir de ahí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que lo importante es incentivar a la experimentación, a que ellos hagan el hacer, Y a no o sea, frustrarlos, incentivarlos al hacer. no frustrarlos, Eh, porque hay veces que se puede llegar a frustrarlos desde los comienzos y bueno, y eso por ahí es jodido, entonces hay que dejarlos y de claro, ahí encaminarlos desde el totalmente. punto que vemos, digamos, que se puede. Pero Sí, eso, seguro. que Porque disfruten, sobre todo que disfruten. seguro. Yo a veces cuando daba clases les hacía como una analogía de que un artista es como de alguna manera es el oficio del ilustrador, básicamente, porque era cuando daba en la facultad de ilustración. Es lo mismo que ser carpintero. Cuando vos sos carpintero y tenés solo un martillo, vas a tener ciertas posibilidades dentro de tu oficio. Si vas adquiriendo otras herramientas, vas a tener más posibilidades.
hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, creo que la experimentar y el hacer, lo que nos va dando son herramientas para después poder desenvolvernos de distintas maneras. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, así es. Y sobre todo que nos encontramos con siempre realidades muy diferentes, ¿sí? Totalmente. Hace poquito estuve de jurado virtual con una comunidad en el interior, digamos, de nuestra provincia, y te encontrás con muchísimas realidades donde hay jóvenes, hay niños que en realidad tienen nada, y con eso salen cosas súper creativas, ingeniosas y preciosas. Así que yo creo que también apuntar a eso, sí, sí. Buenísimo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero, agradecer estos espacios que me parecen fundamentales. Segundo, gracias Nico, Cecilia, Dani. Muy interesante toda la propuesta. Nico, todo lo que presentaste me encantó. Y creo que siguiendo un poco lo que decían los otros compañeros, creo que va un poco en tener esa mirada sensible de ese niño, niñe, artista, ¿no? ¿Qué nos quiere decir ahí? Sin buscar tanto el tema de la técnica o las herramientas con las que pudo expresar, porque hay distintas realidades, y más en este contexto en el que estuvimos en los últimos 2 años, pero rescatar, yo creo que hay que tener como esa mirada muy amorosa, sutil y intuitiva de qué nos está queriendo decir, ¿no? Y desde ahí, todo lo que se sume a eso, ya sea capacitaciones que se pueda brindar a ese artista en potencia, y todo lo que lo podamos acompañar, va a ser todo para sumar, pero encontrar esa esencia, ¿no? Me parece importante, y me encanta que lo podamos charlar acá en este espacio y que vamos por ese criterio. Me parece que es interesante que esté pasando eso. Así que bueno, nada, un placer. Bueno, igualmente, gracias. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, y si no ya le daríamos paso a Ceci, pero si alguien más quiere decir algo. Bueno, bárbaro, entonces las dejo con Ceci, que creo que va a aportar muchísimo desde todo su conocimiento a este posicionamiento que tenemos. Bueno, acá vamos. Bueno, Nico habló de muchas cosas, ¿no? Entre las que habló en esta relación de forma y contenido, por sintetizarlo de alguna manera. Yo pensaba, claro, vivimos en un mundo que está atravesado por un pensamiento binario, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, ¿no? Lo que está bien dibujado, lo que no está bien dibujado. Y bueno, intentaremos un poco de construir ese concepto, o ese pensamiento, aunque lo tenemos tan arraigado y que tiene siglos. Sobre todo en la historia del arte, bueno, ahora vamos a ver, hay miles de ejemplos, ¿no? Que remiten a que, bueno, nosotros los miremos desde hoy, juzgando tal vez una forma de ver el mundo de otras culturas, de otros momentos de la historia, muy lejanas, pero que tienen que ver, aunque sea una imagen lejana, con nuestra manera de mirar las imágenes. O sea, cómo nos paramos en el mundo de hoy a ver esas imágenes, a analizarlas, a reflexionarlas. Imágenes que también generan una herramienta, como decía Nicolás, ¿no? Las herramientas que tenemos después para el proceso. Yo siempre considero que en un proceso creativo la historia del arte nos aportan cantidades de herramientas.
También me quedé pensando un poco en esto de la copia, ¿no? Y el concepto de originalidad, que es algo que ya hay que dejarlo totalmente descartado, al menos el mundo posmoderno nos vino a decir que la originalidad no existe más, aunque en nuestra convención social sigamos apostando, ¿no?, a que tenemos que hacer algo que sea original. Y en realidad pareciera que eso forma parte también del pensamiento binario, ¿no? Somos creativos, no somos creativos. Remite un poco a lo que hablábamos recién, la elección de una copia es una elección personal, ¿no? ¿Qué voy a copiar? O a quién estoy citando, ¿no? Si hago una cita en cualquier área del arte. Escribo un libro y cito a un autor, bueno, ¿por qué lo estoy citando? ¿Qué de él estoy citando? Hablamos de la cita, no del plagio, por supuesto, hablamos de la cita. Digamos, decimos, sí, estoy citando a tal, o lo estoy copiando por esto, aquello y lo otro. Y ahí en el esto, aquello y lo otro hay un fundamento, porque estoy fundamentando cómo me paro yo en el mundo, y por qué cito a esa persona y no a otra, ¿ok? Bueno, referencias podemos encontrar miles en la actualidad. Entiendo también que la realidad que estamos viviendo desde el año pasado a ahora seguramente se va a ver plasmada en un montón de obras que o que evaluaron o que van a tener que evaluar ustedes en estos días, porque es imposible. Bueno, eso habla de cómo nos paramos a ver el mundo, y eso es lo que ha hecho el arte desde sus inicios hasta ahora. ¿Desde qué lugar cada cultura se ha parado a mirar el mundo? A mirarlo en cuanto a la elección del tema, y a mirarlo en cuanto a cómo lo representa, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. No son imágenes que no hayan hecho, y es un recorte de infinidad de imágenes que existen en el mundo, pero me interesa como disparador para pensar en distintos momentos por qué se representaba de una manera y de qué se estaba hablando, ¿no? Acá hay algunos elementos, digamos, algunas guías que podemos usar. Por ejemplo, nosotros vivimos en un presente que está constituido por una amalgama de lo que hemos visto y de lo que hemos vivido. Y ese es el proceso en el que se construyen las culturas, digamos, la nuestra, todo el proceso cultural, o si quieren llamarlo civilizatorio, aunque es un concepto que a mí particularmente no me gusta. Ahí, en toda esa amalgama, nosotros es lo que acarreamos, es nuestro modo de ver. Esto diría John Berger, que es un teórico muy conocido. Nuestro modo de ver, nuestro modo de saber y nuestro modo de vivir, porque en realidad forma parte de nuestra estructura cultural, ¿no? Cómo vemos, cómo construimos esa mirada, los conocimientos que adquirimos y cómo vivimos esos conocimientos. Todo eso va a estar metido, ¿no?, en la manera de construir las imágenes. Y en la manera que tenemos de observar esas imágenes, ¿no? Porque las imágenes hablan de la persona que la hizo, pero también habla de nosotros mismos, porque esas imágenes están insertas en una estructura, en una sociedad a la que nosotros pertenecemos. Ustedes van a estar evaluando o juzgando trabajos de una zona en la que ustedes también conviven, ¿no? Esas imágenes también les van a estar hablando a ustedes. Ahí está la ida y vuelta de la reflexión. En un principio las imágenes se hicieron para evocar la apariencia de algo ausente, ¿no?, con este halo mágico que tenían las imágenes al principio. Gradualmente se fue comprendiendo que una imagen podía sobrevivir al objeto representado, por lo tanto podía mostrar el aspecto que había tenido algo o alguien, y mantenerse eternamente, ¿no? Por implicación, como lo habían visto también esas otras personas, ¿sí? Generalmente el hacedor de la obra deja su huella, por más realista que sea la obra. Posteriormente se reconoció que la visión específica del hacedor de imágenes formaba parte también de lo registrado, y así una imagen se convirtió en un registro del modo en que X había visto ahí. Y esto fue el resultado, sí, de una creciente conciencia de la individualidad, acompañada de una creciente conciencia de la historia, desde el Renacimiento hasta ahora. Está bien que en el siglo XX todo esto se viene a tirar abajo, pero aún quedan resabios de una forma de ver. En el Renacimiento se construye una forma de ver el mundo, de organizar el mundo visible y centrado en el espectador.
tenemos una manera, y ahí se construye la mirada occidental, por decirlo de alguna manera, hasta el siglo XX. Es una construcción la manera en que vemos, no es real, digamos, ¿no? La perspectiva es una ilusión. El siglo XX va a venir ahí a decirnos, bueno, esto no es más así, el mundo no se ve desde este lado. O no se ve desde esta forma, ¿no? Las imágenes no son solo representaciones neutrales del mundo, son instrumentos que influyen en cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los demás en un entorno no determinado. Por ejemplo, me ha pasado, dando clase, que la gente cree que los egipcios representaban así porque no sabían hacerlo de otra manera. En realidad sabían mucho más que nosotros, porque con la tecnología que tenían hacían unas construcciones matemáticamente perfectas. ¿Por qué representaban así? Porque lo que vemos en todas las representaciones es que todos tienen el mismo rostro, todos son jóvenes, no hay una individualización en los rostros, porque ellos tenían un concepto específico. Toda la obra egipcia tiene un rasgo así, espiritual y religioso. Las imágenes tenían una función que tenía que ver con el más allá. Por ejemplo, esta persona, lo que les decía, todos el mismo rostro. ¿Cómo sabemos quiénes son? Bueno, acá hay unos, no sé si ven el cursor, estos elementos cerrados con una llave que se llaman cartuchos, ahí adentro está el nombre de la persona que se está representando acá. Entonces lo identificamos. Fíjense cómo está representados. Todos tienen 2 pies, o sea, los 2 dedos gordos están mirando al espectador. O sea, en este caso, el personaje del medio tendría 2 pies izquierdos, no. El torso está torcido, la cara, perfil, el ojo mira de frente. Bueno, ¿esta idea cuál era? Que esta persona, cuando pasara al más allá, recuperara toda su parte del cuerpo. Si alguna parte estaba tapada, no iba a tenerla en el más allá. No podía tener un brazo cruzado adelante del torso, porque esa parte del torso no iba a tenerla. Digamos, es un concepto que tiene que ver con algo simbólico. Todos los elementos religiosos, o sea, todos los momentos en que el arte estuvo asociado a lo religioso se convierte en un símbolo del pensamiento de esa comunidad. Es una cosmovisión. Es una cosmovisión de cómo se configura el mundo y se ordena el mundo en determinada cultura. Acá hay otros ejemplos, lo mismo, ven, las mujeres tienen el mismo rostro, los hombres el mismo rostro, y los dioses, bueno, sabíamos que tenían como, tenían forma humana, pero su cabeza estaba adaptada, relacionada con determinado animal, porque era su religión, ¿no? Una religión que estaba muy asociada a la naturaleza, por determinadas cuestiones que no vienen al caso. Pero no es que no supieran representar, era su manera de representar. Y todos estos conocimientos durante siglos se pasaban de maestro a discípulo, en un halo todo de misterio, porque vivían en un lugar, en una ciudad cerrada, no podían compartir sus conocimientos porque esto era sagrado. O sea, el conocimiento del arte era un conocimiento sagrado, y no era algo abierto al público, ¿sí? Porque ellos manejaban su tipo de proporción, y todos los elementos en esta composición están proporcionados a su modo de ver la proporción. Por ejemplo, este estanque que es maravilloso, ¿cómo está visto? Bueno, el estanque está visto desde arriba, como si lo viéramos, ¿no? Desde arriba. Pero los peces, esa especie como de ocas, y los árboles están vistos de costado. Pero nosotros en una mirada rápida podemos entender perfectamente que es un estanque. Hay 2 o 3 puntos de vista. Bueno, esto lo van a retomar los cubistas a principios del siglo XX, digamos, como tener una múltiple mirada, pero lo que quiero transmitir es otra cosa, que es la belleza de ese jardín, un jardín con un estanque, con animales, un jardín que el difunto va a recuperar porque es necesario para que se sienta en su casa cuando pase al más allá. ¿Sí? No importa la forma en que esté establecido, se entiende perfectamente. A la vez tenemos a los griegos que sentaron las bases de todo lo que es el arte y la filosofía hasta el día de hoy, que bueno, ellos tenían otra manera de ver el mundo, porque veían el mundo desde ellos mismos. Los griegos tienen una concepción del ser humano como humano, y el cuerpo de su representación es un cuerpo totalmente proporcionado a escala humana. O
Sus dioses tienen características humanas. Sus dioses son hombres y mujeres con una psicología humana total. La diferencia es que son inmortales, pero son celosos, se engañan, son vengativos, aman, odian, ¿sí? Toda una característica humana. Ahí la idea era bajar, porque también es una forma de, ¿no?, de control social, bajar la representación religiosa lo más cercana posible a lo cotidiano, y tenían toda una cantidad de preceptos que tenían que ver con la moderación, ¿no? O sea, el leitmotiv de vida era ser moderado es lo mejor, ni muy contento ni muy enojado. El equilibrio, y ellos son los que establecen la simetría, el equilibrio, toda esta composición que está totalmente armónica, ¿no? La armonía. No importa las etapas, acá tenemos un ejemplo de un modo arcaico, de un modo clásico y de un modo helenístico, pero hay una intención en el desarrollo de este hombre que es el centro del mundo, es la forma que tienen ellos de ver el mundo. No van a desarrollar una pintura tal vez mural, la pintura la van a desarrollar en la cerámica, y es interesante porque ellos la cerámica la usaban para el comercio. Su comercio, su fuente comercial era la talasocracia, ¿no? Que es, digamos, el gobierno en el mar Mediterráneo, negociaban con toda la costa del mar Mediterráneo, competían con los fenicios, ellos tenían cantidad de formatos diferentes de vasijas, comerciaban sus productos que de esto vivían y aprovechaban como una especie de marketing hacer estas representaciones en cerámica que son muy complejas de lograr, y aprovechando y ponían narrativas de sus ciclos épicos, de su mitología, que era lo que para ellos era su base de vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos una narración, fíjense que ya empiezan a aparecer los cuerpos representados de distinta manera, no todo de perfil. A la derecha tenemos la representación de los atletas. Los atletas, que además, bueno, practicaban desnudos, ¿no? En los gimnos, o sea, gimnasia significa cuerpo desnudo, ¿no? Practicaban desnudos porque había que mostrar la belleza del cuerpo humano, obviamente eran todos varones, y competían en estos Juegos Olímpicos, digamos que el atleta que ganaba esa ciudad pasaba a ser, o sea, era una cuestión, en un evento, en un ritual, casi un evento religioso, la competencia del juego, ¿no? No era como nosotros lo tomamos ahora como un deporte. Entonces la representación de esos cuerpos y esos músculos trabajados también los representaban, y lo muestran en las cerámicas. Hay millones de formas diferentes, con distintos usos, de figuras negras, de figuras rojas, los lequitos que en la vasija de la derecha, que eran fúnebres, de fondo blanco, y ahí se incorporaba un poco más de color, estos cuerpos en torsión, escribían también, porque la vasija de la izquierda, ahí está Aquiles jugando a los dados, con Ajax, y ahí ponen quién va ganando, a quién está dedicada la vasija. Digamos, hay todo un trabajo de mostrarse entre los demás, porque ellos sentían una cierta superioridad. Pensemos que con los griegos pasan dos cosas muy importantes. Primero se empiezan a preguntar por el hombre, por el ser, y por el otro, diferente, que son los extranjeros, los persas que los atacan. O sea que el concepto de alteridad, el concepto de otredad, nace con los griegos, que se creían superiores al resto, y que piensan a ver que el otro habla distinto, piensa diferente, comercia diferente, vive de una manera diferente, tiene otro pensamiento. De la pregunta por el otro, pero de la pregunta del ser mismo, nace la filosofía. O sea que era una comunidad, era una sociedad compleja, que tenía una manera de representar, que tenía que ver con un mensaje muy claro que tenían que transmitir entre los griegos y hacia el mundo, hacia el afuera, hacia los otros, diferentes. Entonces nosotros crecimos con eso, porque ese es el pensamiento occidental, y hay muchas cosas que lamentablemente seguimos heredando, ¿no? Bueno, también hay representaciones frontales, que empiezan o sea, se va aplicando todo el estudio que se había hecho en la escultura se lleva también a la pintura, ¿no? Como esta manera de ver el cuerpo como algo sagrado.
Los romanos hicieron algo similar, tomaron de los griegos la forma. Acá aparece otra vez el tema de la copia. Mucha gente dice, los romanos no crearon nada, le copiaron a los griegos. Tomaron las imágenes de los griegos para hacer otra cosa, y construir y llevar a la práctica todo el pensamiento griego, lo llevaron más a la práctica. ¿Sí? No hay una cuestión ahí de copia. Fíjense este mural, la pintura pompeyana, que es exquisita. Los romanos tenían otra intención, los romanos querían verse, o sea, todo su arte es conmemorativo, celebrar, representar hechos nobles, ¿no? Generar esta ilusión de espacio como con una intención de eternidad que tienen. Ahí tendríamos, ¿no?, como algunos elementos de los egipcios también. Fíjense esta representación, todos los personajes son diferentes, hay mucho. Esto es una pintura mural, ¿sí? Es una pintura, es como una especie de fresco, hay que ver qué pigmentos usaron, todavía no se sabe exactamente. Es muy rápida la factura, es muy difícil generar estos juegos de luces y sombras en los paños, por ejemplo. Pero fíjense, hasta pintaron la arquitectura de ese fondo, porque la idea de ellos, bueno, no sé si saben, Pompeya era como un lugar de lujo, ¿sí? Como las villas de lujo de la clase alta. Lo que querían era que la gente sintiera que era un lujo. Entonces, ¿qué hacen? Pintan las paredes interiores de las casas. Y fíjense que en este tipo de representación ya hay una intención de perspectiva, que obviamente en el Renacimiento se van a tomar todo lo que les expliqué de los griegos, y esto de los romanos lo van a tomar en el Renacimiento. Tendríamos como diferentes puntos de vista, pero la idea era generar una ilusión, lo que luego se va a llamar una trampa al ojo, trompe-l'œil, o trampa-antojo, como dicen los españoles, que es una ilusión de que hay un espacio que continúa, pero en realidad está pintado, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en esta parte, pintaron una ventana, ¿no? Una ventana con otros elementos que se ven de afuera. Toda esta idea de que la pintura genera ilusión. Y muchas de estas casas tienen escenas, por ejemplo, de sexo. Y la gente bueno, era una manera que ellos entendían el mundo también. No existía un tabú frente a lo sexual. ¿Por qué no se podía hablar de que la gente tenía sexo? Si era una práctica habitual. Como los griegos, que la homosexualidad era tomado como algo habitual, bueno, los romanos lo que hacen es representar esas escenas de sexo en las casas, porque tiene que ver con su forma de ver el mundo. Y hoy lo podemos ver de otra manera. Tienen estos hermosos retratos, porque aparte los romanos fueron los del retrato, que individualizados a los rasgos que caracterizan a la persona retratada y cómo quiere que el resto lo vea, de una manera también de cómo quiero que me observen. Y aparecen estas mujeres con una pluma, que significa que tienen formación, que escriben. Una aparece sola, con una rica ornamentación, y a la derecha tenemos una pareja que tenían un negocio y que se hacen retratar. Quedar en un retrato significa pensar en la posteridad también, ¿no? Esta idea del adelante, de vivir hacia adelante, que para nosotros es un pensamiento muy habitual. Tenemos conciencia de pasado, presente y futuro, pero no era así en ese momento. Saltamos a la Edad Media, hacia el 1200, en una capilla pequeña en Barcelona, aparece este frontal de altar. ¿Cómo representan todo el medioevo que duró 10 siglos? ¿Cómo son sus representaciones planas? No hay proporción de los cuerpos. Los cuerpos aparecen casi deformados. Son planos, no hay profundidad. Hay todo un simbolismo, otra vez volvemos al simbolismo porque estamos ante una pintura religiosa. Hay todo un simbolismo del color. Esta, bueno, es una escena, una Madonna, que van a aparecer unas cuantas Madonas y como una especie de viñetas, ¿no? Distintas escenas, ¿no? La Anunciación, el nacimiento del niño, los Reyes Magos, etc. Esta era una imagen que tenía una función totalmente simbólica, educativa, porque la gente era analfabeta, las imágenes se usaban para educar. No necesitaban la proporción humana, porque la configuración del mundo en el medioevo estaba dada por Dios, y esta era la forma. No necesitaban una escala humana, justamente porque el centro del mundo medieval era Dios. Pero en el Renacimiento, y acá tenemos una obra de Filippo Lippi,
hay una Madonna, fíjense, esta Madonna es más humana que otra cosa, está mucho más cercano a nuestra concepción del mundo, una mirada nostálgica con ese niño. También tenemos una representación de la vida de la Virgen detrás, en forma de zigzag. Hay proporción, hay perspectiva, hay otra configuración del mundo. El mensaje no es muy diferente, pero a partir del Renacimiento, que cambia todo, la configuración del mundo empieza a ser el hombre. El orden del mundo es el hombre, y las obras están hechas para un espectador, para que el mundo visible esté ordenado a partir del ojo del observador. Entonces, todos estos elementos digamos, de lo religioso, empiezan a tener otro valor. El hombre es más el protagonista. Los santos, la Virgen, Jesús, empiezan a tener características físicas de representación humana. No dejan de creer en Dios. Pero el hacedor del mundo es el hombre. Las imágenes abren, y este es otro concepto que todavía cargamos, las imágenes abren una mirada a un mundo imaginario, ¿sí? Ordenado, evocando visualmente nuestra experiencia visual que tiene que ver con la perspectiva. Estos hombres que se hacían retratar con todos sus dominios detrás, piensen que siempre va a haber una clase dominante, sobre todo acá, que va a determinar la forma en la que vemos, una clase social dominante que es la que encarga la obra, se hace representar, la cuelga en su casa y se muestra. ¿Qué pasa? En el inicio del Renacimiento, al caer el resto que quedaba del Imperio Romano, de Oriente cae Constantinopla, todos los sabios, los intelectuales se escapan de los turcos, bajan a Italia con todos los textos de la antigüedad clásica que habían estado copiando los monjes en los monasterios durante 10 siglos. Bajan con toda esa información. Los italianos del norte, que eran digamos, los poblados que más dinero había porque eran ricos comerciantes, que son los que tienen el poder en ese momento en la región, que es la burguesía, ya no los reyes, ni el señor feudal, ni la iglesia, es la burguesía. Ellos son los que empiezan además a instruirse, empiezan a leer, aparece la literatura escrita en lenguas vernáculas, empiezan a querer mostrarse intelectualmente interesantes para la época, y se hace representar con todos sus dominios, ¿no? Este hombre era casi un mercenario, pero no importa, era un duque, ¿no? Entonces se hace representar él y su mujer en estos retratos numismáticos, con todo su poderío de fondo. Esto es una tabla que del otro lado mostraba esto. Vienen en un carro triunfal, escrito, ¿no? Esa especie como de cartela a la manera romana, ¿no? Empiezan a evocar y a retomar todo lo que sucedió en la antigüedad clásica, a Grecia y a Roma, con estas divinidades que los van a asistir en su vida. Terminan vinculando esto que llamamos, como no, el humanismo. La forma de pensamiento con una forma de vida, con sus posesiones. En Ámsterdam, que iba a ser una de las primeras ciudades sedes del capitalismo, una de las primeras ciudades más ricas del mundo europeo, no importaba una perspectiva que generara cierta armonía de elementos geométricos, ellos representaban como veían, ¿no? Todo en miniatura, bueno, este cuadro es súper conocido, lo que pasa acá es que este hombre y esta mujer se casan, y es su foto de retrato de casamiento. ¿Qué vemos? Están ellos dos, ella no está embarazada como piensa todo el mundo, sino que el vientre abultado representaba, dentro de todas las teorías que hay, ¿no? Tampoco estoy bajando verdades, pero digamos, son las teorías más ayornadas sobre toda la historia del arte, que representa como un deseo de fertilidad. Está lleno de elementos que tienen que ver con la religión, con el futuro de este matrimonio, pero están los dos ataviados con pieles, con pieles, ¿no? Y con telas muy ricas, y del lado de la ventana, o sea, del lado de la ciudad, hay unas naranjas. Bueno, ¿no? Alemania, ¿no? Holanda, las naranjas, ¿no? Los Orange, que es la dinastía. Las naranjas era digamos, el elemento que más se comerciaba, o sea que está hablando de que él era un rico comerciante, y acá volvemos a lo mismo, cómo querían mostrarse frente al mundo, cómo querían que la gente los viera, el que se para a observar, además de que ve el espejo del fondo, el que se refleja es el pintor, etc., ¿qué está viendo? Un matrimonio que se está mostrando
en su posición social para el resto del mundo que lo está observando. Todo esto se va a mantener durante siglos, hasta el siglo XIX, que de manera abrupta, esta sociedad industrial va a generar un avance de la tecnología tan estrepitoso, creo que más que la del siglo XX, que el mundo se va a poner pastas para arriba. Por ejemplo, aparece la fotografía. Esto es como una prueba, digamos, que hace Nips en 1826. La fotografía y todo el avance tecnológico, todos los cambios que hay sociales, ¿no? Todo este movimiento del campo a la ciudad, las fábricas, la revolución industrial, todos los elementos nuevos que aparecen, la electricidad, ¿no? Pensemos en eso. La gente vivía a velas y de repente tiene luz en la casa a las 24 horas, ¿no? Pensemos en la electricidad nada más. Todo esto que Marx va a decir, digamos, lo sólido se desvanece en el aire, porque el avance es tan brutal que uno no llega a adaptarse. Todo esto va a generar un cambio en la imagen, porque ahora la imagen empieza a ser otra cuestión. La imagen empieza a ser captada por una máquina. Está bien que esto era experimental y el ingreso al arte de la fotografía va a ser mucho, casi en el siglo XX. Pero empieza a haber otra manera, ¿no? Se cosifica la realidad de una manera absoluta. Esto genera un montón de cuestiones. Todo esto va a pasar a la pintura, ¿sí? Honoré Daumier, que es un francés, que es caricaturista, va a usar todo lo que es, va a hacer sátira, ¿no? Ridiculizar un poquito. Ahí lo tienen a Nadal, que es el primer fotógrafo que se había alquilado un globo y sacaba las fotos de París, ¿no? París con todas las ciudades europeas van a tener grandes cambios en su urbanismo, sobre todo París. Eso también va a dejar a la gente, ¿no? En esta idea de contener los motines, después de la Revolución Francesa, de la de 1789, en la idea de contener los motines y que el ejército pueda generar un freno al avance en las manifestaciones, ¿qué hacen? Proyectan toda una serie de avenidas enormes dentro de la ciudad. Honoré Daumier va a ser un gran crítico de su época, y va a usar la ilustración en los periódicos, en la gráfica, para hablar de lo que estaba pasando, ¿no? Hacer un poco una sátira de los políticos de la época. Fíjense a la derecha, que es algo muy actual, ¿no? Cómo se subía la gente al tren. Entonces, es como una imagen de hoy subiéndonos al subte, tal cual. ¿No? El señor que ocupa todo el espacio y no le importa, y aprieta a todos los que están de costado, el que se duerme, bueno, las publicidades, ¿no? Ridiculizando un poco la situación social y política, haciendo una crítica de todas las instituciones que manejan al país, ¿no? De políticos, de la iglesia. También es una época de grandes movilizaciones sociales, ¿no? Piensen que durante el siglo XIX se van a ir componiendo las organizaciones que tienen que ver con el socialismo, luego con el anarquismo, las protestas, otras escenas del tren, se ve que esto era algo, ¿no? Los burgueses van de un lado, la gente más humilde va del otro, se ve que esto era algo que había generado mucho impacto el tren, y sí. Fíjense que él usa esto que hablábamos de la forma y el concepto y el contenido, diferentes formas de retratar una misma realidad, tanto desde la ilustración como desde la pintura, ¿no? Y la forma se empieza a diluir. Lo que va a volar por los aires, en realidad el impresionismo empieza a minar el campo de cómo vemos. Y el que lo termina de hacer estallar por el aire es el cubismo. Sin embargo, todos están hablando de una manera de ver el mundo, ¿sí? Por ejemplo, los impresionistas van a empezar a generar algo que está como muy fluido, que es algo fugitivo, algo que se va, que se escapa, que hay que construir con la mirada rápidamente, que no tiene nada que ver con esa concepción de una manera de ver renacentista, ¿no? De la perspectiva y del cuadro como ventana. Esta idea de, bueno, todos los avances que hubo en la óptica también, y en la ciencia, esta idea de cómo ver rápidamente la incidencia de la luz en las formas. Bueno, Monet, por ejemplo, de este tipo de ensayos que hace sobre un mismo lugar, distintas formas, pero está hablando de una realidad. Fíjense
cómo el tema del vapor, las formas se van diluyendo, pero lo que vemos claramente en estas imágenes es el tren, ¿sí? Y es el techo de la estación, que también era un nuevo tipo de construcción, que era el metal y el vidrio. Y eso era todo nuevo, y eso les había partido la cabeza a esta gente, porque era un avance como muy grande. Y eso, si bien él está haciendo una investigación en el lenguaje, no deja de representar algo que en esos momentos generaba cierta preocupación, ¿sí? En todos los grandes cambios. O Cézanne, que él hace esta representación de la montaña Santa Victoria, pero después va a ser un montón. Está bien, es un paisaje que él solía visitar, pero fíjense, cada vez que la va internalizando su búsqueda, la montaña sigue estando, pero todo el entorno cada vez se va como geometrizando y desarmando, ¿no? Hay como una especie de dislocación de la forma, porque es su búsqueda del lenguaje, pero es lo que él está observando, ¿sí? Fíjense. Seurat y Signac con el puntillismo, hay una búsqueda del lenguaje, pero fíjense lo que representa, ¿no? Las fábricas atrás con humo trabajando, el ocio de los... porque había momentos de ocio para los trabajadores, pero hay una soledad total, ¿no? Cada personaje está de manera solitaria, hundido en sus pensamientos. No era todo tan ideal, tampoco. A la vez, seguíamos teniendo una construcción totalmente equilibrada, donde el cuerpo, con William Bouguereau, donde el cuerpo en la academia, ¿sí? La academia va a ser el lugar donde se va a legitimar quién es buen artista, quién no es buen artista. Por supuesto los impresionistas, los realistas, formaban su salón de los rechazados porque no formaban parte de la academia. En la academia los que pintaban eran hombres, el que hacía un buen desnudo era mejor artista del año, hacían concursos también. Los que hacían pintura de historia y de mitología, que eran grandes cuadros, también tenían como una dote especial. En la academia se forma el canon de la historia del arte, que es como nosotros estamos acostumbrados a que nos muestren la historia del arte. El canon de la historia del arte es masculino, burgués y heterosexual, y blanco, por supuesto. Y heterosexual en algo que el otro día se lo comentaba a Nico y nos reíamos, pero que es real, porque es así. Desde el Renacimiento hasta esta época, fines del siglo XIX, se hablaba del genio, ¿no? De los grandes maestros, de que los artistas eran genios inspirados en la musa. La heterosexualidad tenía que ver con la virilidad. Cuanto más viril, más amantes tenía el artista, más genial era su obra, ¿no? Eso es tremendo, porque afuera quedaba como un montón de otra gente. Ni hablar de las mujeres, ¿no? Pero ese es el canon con el que se escribe la historia del arte. Y si tenemos que revisar la historia del arte, hay un montón de artistas, mujeres, de otras regiones, de otras etnias, que quedan afuera porque no participaban de ese canon. Y hacían una obra riquísima, ¿eh? Bueno, Bouguereau, acá tenemos otra Madonna. Fíjense cómo se van transformando las Madonas. El dorado, esta cosa de la opulencia. La pintura empieza a adquirir rastros casi fotográficos, ¿no? Una perfección en la técnica, pero esto dentro de la academia. Todo lo que veníamos viendo con los impresionistas, ellos estaban por fuera, eran los marginados. Ellos estaban en los márgenes, ¿no? En los márgenes, que es lo que no está normalizado, lo que está por fuera de la norma, que es lo que muestra generalmente esas especies de intersticios que se generan en el pensamiento binario de las sociedades, ¿sí? Y acá vienen las vanguardias a principios del siglo XX a decir, no, no vemos así, no queremos ver así. Rompemos con la institución arte, con el canon, con la manera de representar, con la composición, con los colores, con las formas. ¿Sí? Acá hay planimetría, no hay proporción en los cuerpos, se está hablando de una naturaleza que tiene que ver con volver a unos orígenes más salvajes, ¿no? De la humanidad. Y acá Picasso vuela por los aires todo lo que es la forma que tenían en el arte de ver el mundo. Empieza a generar distintas formas de ver, o sea, múltiples lugares desde el que mirar, ¿no? Nosotros, esta obra está fragmentada y desarmada, tenemos que observar todas las formas, como habíamos hecho con el
con los egipcios, ¿no? En esa imagen que les mostré del estanque. Tenemos que empezar a mirar todas las formas para construir. Una de las cosas que decía Picasso sobre el cubismo, decía, nosotros reconstruimos los objetos, no los rompemos, ¿no? Hay como una reconstrucción de todos los lugares desde donde vamos a mirar. Paula Modersohn va a ser una artista alemana que a principios del siglo XX va a decir, bueno, o sea, pintaba realmente por placer porque no la aceptaban en el entorno en el que vivía en Alemania por ser mujer. El marido Modersohn sí, trabajaba, vendía obra y ganaba bien, y ella dijo, bueno, yo voy a hablar de otra cosa. Toma como referente a Gauguin, pero habla de otra cosa. Va a hablar de la mujer y su lugar, o sea, se representa a ella desnuda y embarazada. Esto generaba rechazo, era una artista rechazada en la época, porque está hablando de la mujer no como un objeto de deseo, ni como un ideal, como vimos recién los desnudos de Bouguereau. Ella se muestra de otra manera. Y fíjense algo muy interesante de esta artista, se muestra en el lugar de mujer y de madre, ¿no? Distintas maneras, distintas formas dentro de lo que es la maternidad, de mostrar un cuerpo desnudo, mucha influencia de Gauguin, pero fíjense algo interesante, ella, en esto que hablábamos de la decisión, ella decide este tipo de representación, porque como dibujante también hacía esto, o sea, no era que no podía dibujar de otra manera. Ella empieza estudiando con su marido y él la instruye, y la verdad que es una artistaza, que obviamente está por fuera de los cánones de la historia del arte. Ella hacía esto de ilustración también, como ejercicio, pero ella elige este tipo de imagen. Es una elección, y es una elección que tiene una carga simbólica enorme, de temas que no se hablaban en la época, que tenía que ver con la maternidad desde un lugar de lo cotidiano. También van a estar los artistas alemanes que van a estar atormentados por la experiencia de la guerra. Acá entramos en otra realidad que tiene que ver con las dos grandes guerras del principio del siglo XX, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con los periodos de entreguerras que también eran caóticos. Bueno, George Grosz va a decir, Alemania es un caos, esto es lo que yo veo, la ciudad es un desastre, está lleno de gente, de elementos. Hace una crítica tremenda a todas las instituciones, digamos, a la iglesia, a los militares, a los legisladores, en esta especie como de caos. Fíjense la figuración, todo parece caerse, todo es caótico, hay que estar como observando bien para encontrar. Lo que sí nos transmite es un mensaje de caos, de inquietud, ¿no? Estas formas más siniestras. Yo acá les puse, trabajan mucho el óleo, pero acá también trabaja, por ejemplo, la acuarela sobre lápiz y papel, en esta especie como de imagen medio metafísica, ¿no? Esos espacios vacíos y estos autómatas republicanos que le pone él, donde no tienen rostro, les faltan, están como mecanizados, totalmente atravesados por la industria, por la modernidad, otro gran problema de estas épocas. Después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde cae el sistema racionalista que viene desde Grecia y Roma, donde cae ese racionalismo, porque ¿qué es lo que sucede? La gente dice, ¿qué le pasó al hombre? Tenía el progreso en sus manos, ¿no? Este progreso eterno de la ciencia, esa fe en la razón y en la ciencia, en la razón humana y en la ciencia para progresar, para avanzar en el mundo. ¿Y qué hizo con esa fe y esa razón? O sea, con esa razón y con la ciencia. Una bomba atómica, un campo de concentración. Entonces, no solamente cae la racionalidad, sino que cae la fe en el hombre, la desilusión total y una pérdida de vínculos interpersonales. La gente estaba muy mal, y acá entramos ya en un territorio existencialista, ¿no? Que se vuelve a preguntar por el ser, de nuevo, pero un ser ya no que tiene que ver con ese racionalismo que tenía sus bases asentadas en la Grecia antigua. Francis Bacon, que es un artista irlandés, va a empezar a hacer estas representaciones. Esto es una cita, acá hablamos de la cita, de un cuadro de Velázquez sobre el Papa Inocencio. ¿Qué hace? No hay o sea, la imagen está totalmente desfigura su rostro, que es su identidad.
digamos, su identidad frente al mundo, está totalmente desfigurado, se va como desarmando en el aire, ¿no? Tiene esta idea de movimiento, se desarma. Toda la imagen se va desarmando, aparte lo pone como en un cubo, ¿no? Como una cosa cosificada. O Jean Dubuffet, ¿no? Los franceses que en el informalismo, que bueno, vuelven a una manera de representar como de niñez, lo que se llama arte bruto, que está relacionado con cómo representan el mundo los niños. Entonces dice, bueno, hay una desilusión enorme, no creo más en el hombre, la representación va a pasar por acá. Entonces aparecen estas representaciones vinculados con lo infantil. Obviamente toda esta obra no era entendida en la época, era rechazada, la gente no llegaba a comprenderla del todo, pero el mensaje está muy claro también, ¿no? O se mofa, por ejemplo, con estos barbudos que tenían que ver con los filósofos griegos de la antigüedad, que se los representaba con barba, y hay una crítica, porque claro, ya no se podía creer en esa razón de la que tanto hablaba la tradición filosófica. O Alberto Giacometti, que empieza a representar el vacío. Esto va a ser una de las obras que al filósofo Jean-Paul Sartre le va a volar la cabeza, porque viene el existencialista, empieza a representar el vacío como un componente más de la obra, por esa angustia existencial que empieza a tener el hombre después de la Segunda Guerra, ¿no? Y esto es muy fuerte de ver, porque habla de la soledad, de la falta de camino que tiene el hombre en ese momento. Pero luego aparece el pop, ¿por qué? Porque bueno, la Segunda Guerra Mundial enriqueció y puso en el centro de la mira a Estados Unidos crece, su exceso de consumo, la aparición de los medios masivos de comunicación, el cine usado como una forma de propaganda de la forma de ser americana, y el Star System, que es el sistema de estrellas. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace Warhol de una manera muy inteligente? Agarra todo lo que circula, todos estos signos que son las imágenes que circulan en la sociedad, los cosifica y los pone de manera repetitiva, ¿no? ¿Qué pasa con lo que se reproduce? Que saca, digamos, el aura de objeto único de las obras y quedan totalmente multiplicadas y cosificadas en estas imágenes tomadas de la publicidad. Además se pone, ¿no?, en juego, ¿qué es el hacer manual del artista? Bueno, él trabaja con la litografía, con distintos tipos de técnicas, tiene un taller que es una fábrica, él le llama la fábrica, y empieza a fabricar imágenes. Trae, digamos, la imagen popular, la lleva como al museo, ¿sí? Imágenes que la gente conocía perfectamente y las empieza a traducir en signos. O trae una imagen tan icónica como es la Última Cena de Leonardo, y la reproduce en múltiples escenas, le cambia el color, lo lleva a un lado que tiene que ver con los medios masivos de comunicación. Digamos, la imagen ahora pasa a ser un elemento para transmitir un mensaje que tiene que ver con una realidad del hiperconsumo. En la década del 70 se retoma, hay una vuelta a la pintura, no hay un retorno a la pintura, los artistas necesitan volver a pintar. Y aparece dentro de todos los movimientos que tanto en Estados Unidos como en Europa, distintos movimientos que retoman distintas realidades que tienen que ver con la pintura. Aparecen los neoexpresionismos en Alemania, que tienen una tendencia más a la transvanguardia italiana, distintos movimientos en Estados Unidos que recuperan el hacer ancestral de las mujeres. Pero una de las cosas que aparecen, que todavía tiene repercusión hoy, y tiene que ver con esto que hablábamos al principio de la forma y el contenido, es el hiperrealismo. El hiperrealismo trabaja de una manera tal que la técnica del artista adquiere tal capacidad que nosotros siempre pensamos que es una fotografía, pero es una pintura. Y visto en la realidad nos tenemos que acercar muchísimo a la obra y no vemos la pincelada. Construye estas imágenes que parecen fotografías, pero son pinturas. Entonces ahí también hay una manera de decir, bueno, acá la técnica tiene que ser sublime, ¿no? Pero también está hablando de sujetos totalmente aislados, ¿no? La hiperrealidad, que es un concepto de la posmodernidad, ¿no?, lo que nos excede de lo cotidiano. Fíjense, este otro artista, digamos, es pintura, no es foto, y trabaja con el reflejo de la ciudad, y habla de elementos del consumo, ¿sí?
de lo cotidiano, de lo que se mueve en calles como Nueva York, de los distintos tipos sociales, pero con un hincapié enorme. Y ahí se genera, ¿no?, un tema, porque cuando yo voy a ver una obra en vivo, lo que quiero es acercarme para ver qué es pintura, digamos. Después veo el contenido, ¿no? Pero esto es un poco, es una obra un poco extrema. En los 90, este hombre, que es austríaco, tuvo una infancia relacionada con el Holocausto, va a tomar como modelo a su nieta, bueno, vive en Estados Unidos, tiene un taller en Los Ángeles, se llama Gottfried Helbing. Él considera a la niñez como sagrado, pero ahora va a hablar de un montón de perversiones. Trabaja el hiperrealismo, pero de una manera bastante siniestra. Esto era lo que te había comentado, Nico, cuando hablábamos el otro día de la construcción de los ratones, ¿no? Fíjense la síntesis de esta imagen. Hitler hablando con Minnie Mouse en una ciudad alemana totalmente destruida. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, después de la Segunda Guerra, que este hombre que ahí lo vemos parado era un niño, les llevaban historietas y las películas de Disney. O sea, no había infancia prácticamente, la gente estaba mal, la mayoría habían perdido seres queridos, la ciudad estaba destruida. Entonces esa infancia se construye con esta imagen de lo norteamericano y de Disney. Fíjense esa síntesis perfecta de lo que le sucedió a él en una sola imagen, y la carga que tiene esta imagen, ¿no? Y en los 90 estos trabajos de la memoria, de hablar de algo de que no se debe olvidar, como es el Holocausto, por ahí quedaba un poco desfasado de las realidades de lo que se estaba hablando en ese momento. Y empezó a trabajar a otras realidades, de otros países, que tienen que ver con la explotación infantil en ciertas regiones del mundo. Hay otras imágenes que son muy fuertes, que tienen que ver con niños con sangre, esas no las puse, pero acá tenemos el mismo tema, ¿no? Una niña con un arma y el ratón, ¿no? Con esa infancia. ¿En qué lugar está esa infancia? Él está como muy decepcionado del mundo, y eso es lo que construye. Acá construye esta nena con una mirada totalmente inquietante, que produce un extrañamiento en la obra. Sigue siendo pintura, y ella tiene puesto un saco muy parecido a los que usaban las SS en Alemania, en la Alemania nazi, ¿no? Esto genera una inquietud. ¿De qué está hablando? Además de su magnífica técnica para representar una imagen cartográfica, está hablando de algo de lo que no se habla, de todo lo que pasó con las infancias, todas las cosas que se empezaron a descubrir previo a la Segunda Guerra Mundial, todos los hechos médicos científicos que habían hecho con los niños. Ese programa no conocen que habían hecho mujeres para... Está, bien. Ahí volvió. Ahí volvió. Gracias. Bueno, pero no solo, ahí ya voy terminando, les muestro unas imágenes más de esto, pero no solo en estos artistas se habla, ¿no? Se hacen estos trabajos de la memoria de una manera tan cruda como este hombre, sino que también nosotros tenemos nuestros representantes acá en Argentina con respecto a todo lo que sucedió en la década del 70 con la dictadura militar, y Diana Dowe, que es una de nuestras artistas que trabaja mucho y muy bien, genera estos paisajes que nosotros conociendo, bueno, acá aparece, ¿no?, el conocimiento que nosotros tenemos sobre nuestra historia y nuestra sociedad. ¿Qué lectura podemos hacer de esta obra? Que por ahí no es la misma lectura que hay una persona en otro país, ¿no? ¿Qué lectura hacemos nosotros de esta obra? Un alambrado como de campo, de concentración, ahí, violentada, ¿no? O esta imagen. No voy a decir nada, que cada uno de nosotros hace una lectura particular y clara de lo que está transmitiendo. También tiene que ver con el retorno a la pintura que sucedió en Argentina, tiene que ver con otro tipo de pintura que no es hiperrealista, pero y el tema, ¿sí?, es totalmente nuestro, ¿no?
es totalmente nuestro. Y podemos hacer infinidad de lecturas. Esto traerlo también a la década del 2000, si queremos. ¿Sí? Bueno, acá las imágenes. Fue una pasada vertiginosa, aparecimos ahora, pero lo que les quería cerrar es este tema, ¿no? Sí. Hay miles de formas de abordar imágenes que tienen que ver con lo simbólico, con realidades sociales, con trabajos de la memoria, con infinidad de temas que uno puede abordar, que por lo que vimos exceden muchísimo la forma en que los abordamos. Miles de formas en las que se pueden abordar. Todos estos ejemplos en la historia del arte es una perspectiva que yo decidí elegir. Seguramente otro historiador, otro teórico tendrá otra perspectiva de por qué se representaba de determinada manera. Y que desde la teoría también hacemos una elección de lo que vemos. Pero todas estas imágenes hablan de los saberes, el conocimiento y la construcción de pensamiento que tenían estas sociedades y estos artistas que estaban inmersos en esa sociedad, cómo lo llevaban al plano, ¿no? De la pintura o el dibujo. Entonces, hay algo de la forma, totalmente. Bueno, no lo veo ya más. Espectacular. Si alguien Sí, quiere decir por los comentarios, se ve que están bastante fascinados. Yo, bueno, obviamente para mí es un placer escucharte siempre. Y creo que un poco la propuesta era eso, ¿no? Por ahí desde el hacer, contar mi experiencia, y Ceci con todo su conocimiento, que quedó demostradísimo en la amplitud que tiene y la capacidad que tenés para atravesar la historia del arte en una hora. Me parece fabuloso y hiper claro, además. Y creo que un poco también ayuda a esta idea de ayudarnos también a entender nosotros de dónde estamos viendo, desde qué lugar vemos nosotros la obra a partir de lo que es la historia y cómo se miraba, ¿no? En distintos momentos. Claro, y Esa era un poco seguramente la idea. también en la actualidad, por ejemplo, ellos que van a juzgar una obra. Por ahí la mirada que tienen hoy sobre esa obra no sería lo mismo que dentro de 3 años sobre la misma Exacto, obra. ¿No? seguro. No, bueno, algo 10, Claro, ponele un seguro. poco Me más, imagino un poco más. lo que ¿no? decías vos antes, en todo este contexto, de todo lo que sucedió en estos últimos 2 años, una imagen hoy hablaría de una cosa totalmente diferente hace 2 años atrás. Así que nada, no sé, me parece como que en ese sentido, esta es un poco nuestra propuesta, ¿no? También, para tratar de reflexionar sobre los modos de ver. Claro, eso, los modos de ver. No sé si ¿Alguien quiere tiene hacer algún ganas de comentario. preguntar o hacer alguna acotación? Quedaron agotados. Yo voy a... No, bueno, Nico, Ceci, espectacular, muy bueno lo que hicieron. El desarrollo a mí me parece que Nico habló muy bien de desde dónde uno crea y hace, lo que pone ahí, dando importancia y relevancia a la técnica, pero bueno, teniendo mucho más en cuenta justamente al creador, al niño, al que está trabajando ahí, y tener una mirada contemplativa y generosa sobre eso y generar estímulo. Y vos, Cecilia, bueno, sí, nos diste fue un así avasallante recorrido, un tobogán de vértigo muy interesante. Para mí nos dejó un montón de ventanas abiertas para eso, seguir desarrollando y seguir trabajando. Faltando el tiempo que nos falta para cerrar, sí, estaría bueno si algún compañero, alguno de los muchachos quiere decir algo, y si no, bueno, van cerrando ustedes también. Agradecerles mucho. Parece que no. Pablo ahí está hablando. Hola, Pablo, sí. Muchas gracias, muy claro todo y está bien, va que Humberto Eco decía si se valora la obra o su racionalización. Entonces, en esa economía estamos
nos vamos a encontrar cuando estemos frente a una obra. Muchísimas gracias por todos los conceptos que nos abordaron, nos plantearon, su experiencia, ampliamente agradecido. Un placer. Muchas gracias. ¿Querés, Nico, explicar lo del Sí, ya que la jornada estamos, próxima? estaba esperando a ver si alguien más quiere decir algo, o así si no ya damos. Bueno, para el próximo encuentro, que es el jueves en el mismo horario, lo que les vamos a pedir es si pueden traer tijera, papeles de colores y una hoja blanca tamaño A3 o similar, que vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Querés así repetirlo, Nico, más lento? Sí, tijera, tijeras, papeles de colores y una hoja blanca A3 o similar. A3 es muy parecida a la 35x50, es un poco más chica, pero bueno, nada, los que tengan a mano, igualmente también, tampoco es para complicarlos demasiado. Vamos a volver un poquito con esto que hablaba de lo que mostraba de las imágenes del ratón y que me remarcaba. Les voy a contar algún concepto sobre eso, les adelanto, y vamos a trabajar, a hacer un ejercicio con esos elementos, con esas herramientas, así que estaría buenísimo que las puedan tener para el próximo encuentro. Bueno, No sé ¿alguno si quiere quieres decir algo más. No, yo estoy bien. ¿Dani? Dani. Yo también de nuevo agradecer, hoy estoy muy, muy agradeciendo. Los invito a todos a visitar y a chusmear y a estar en la página de los juegos, ¿sí? Que es ahí de donde en la virtualidad también nos encontramos. Vamos a ver a todas las obras finalistas en todas las disciplinas del año pasado, la vida de los juegos, la historia de los juegos, todo nuestro recorrido, así que los invito a entrar, que estén. Obviamente esta capacitación tan buena de esta primera clase y la segunda también después van a tener una pequeña edición, sacarán lo mío y dejarán lo contundente y la esencia, que también va a estar colgada en la página. Así que bueno, gracias por estar, por acompañarnos, por sumarse a esta capacitación que para mí fue súper interesante. Y bueno, quedamos a la espera del segundo encuentro, nos encontraremos el mismo día y a la misma hora. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias. Por escuchar. Dale. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Vale, gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, chau, chau, hasta la semana que viene. Chao, chao.